Bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a su clase número 9 del curso de Derecho Procesal de Familia. Hoy veremos los temas de juicio oral de fijación de alimentos o de pensión alimenticia, su oposición y la modificación a este en materia de aumento de pensión alimenticia. Como objetivo de la clase, entonces, es que ustedes adquieran los conocimientos generales de los requisitos para plantear esta clase de juicios orales, principalmente el de alimentos, como es el tema de la clase, cómo procede la oposición, así como la modificación de la pensión alimenticia para el aumento de la cantidad que fue fijada oportunamente. El Código Procesal Civil y Mercantil establece en su libro segundo, título segundo, capítulo primero, lo relativo a las disposiciones generales de los procesos que se ventilan en juicio oral. Y dentro de ellos tenemos los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Para ello son aplicables entonces a este tipo de proceso también las disposiciones del juicio ordinario. Deben entonces, para poder plantear un proceso de fijación de pensión alimenticia o un juicio de alimentos, cumplirse con los requisitos de los artículos 106 y 107, pudiendo presentarse el escrito, la solicitud, perdón, por escrito o de forma oral ante el secretario de los juzgados. ¿Qué requisitos debemos de cumplir entonces para poder presentar nuestra demanda de fijación de pensión alimenticia? El artículo 106, que ya citamos, establece el contenido de la demanda. En la demanda se deben de fijar con claridad y precisión todos y cada uno de los hechos en que vamos a fundar la demanda, es decir, nuestra petición que vamos a hacer, la relación de hechos para poder hacer una petición. Cómo vamos a probar esos hechos, es decir, la prueba que ha de rendirse en el diligenciamiento del proceso, los fundamentos del derecho, que equivale a la normativa legal aplicable que nos otorga ese derecho y que nos establece los requisitos para poder plantear nuestra solicitud, así como las peticiones. No obstante lo dispuesto en el artículo 106, debemos de plantear la demanda cumpliendo con los requisitos que nos exigen otros artículos. Dentro de ellos tenemos el artículo 61 del código que hemos citado. El artículo 61 regula entonces que todo escrito inicial o primera solicitud que se presente ante los tribunales de justicia debe de contener los siguientes requisitos. A falta de uno de estos requisitos, se corre el riesgo de que la acción que iniciemos o que planteemos sea rechazada. Para el efecto, entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que todo escrito inicial de demanda o de contestación de demanda debe de cumplir. El primer requisito es la designación del juez o del tribunal al que vamos a dirigir nuestra petición. Para nuestro caso, entonces, será cuando corresponda el juez de primera instancia de asuntos de familia. Hay algunos juzgados que tienen competencia mixta, que conocen de primera instancia familia laboral civil o familia laboral y cuestiones no propias de una materia penal. Entonces, en ese caso, vamos a denominar el juzgado como corresponda. Si es de primera instancia de civil, familia y trabajo, así vamos a denominar nuestra petición. Para el caso de Guatemala, pues obviamente sí hay juzgados con jurisdicción especializada, como el caso de los jueces de familia, entonces será ante el juez de primera instancia de familia a quien le vamos a presentar nuestra petición. La segunda o el segundo de los requisitos que establece el código son los nombres y apellidos completos del solicitante o la persona que lo represente, así como su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificación. El nombre y apellido completo del solicitante o la persona que lo represente se refiere a aquella persona que va a presentar la solicitud. Y obviamente tiene que ser la persona que tenga esa facultad para hacerlo, tenga esa capacidad para hacerlo, o la persona que lo pueda representar. Un mandatario, como podría ser. ¿Por qué? Porque él va a ejercer una representación o ella va a ejercer una representación y para eso pues tendrá que acreditar la calidad con la que está actuando. Caso contrario, la demanda puede o la contestación
puede plantearse alguna excepción de falta de personalidad, falta de personería o alguna situación similar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para que la persona que demande sea la persona que legalmente tenga ese derecho o la representación de que lo tiene. Y todos sus demás datos generales para poderse identificar de forma correcta. El tercer requisito es la relación de los hechos a que se refiere la petición. Esto sería entonces lo más relevante o la columna vertebral de nuestro escrito. Si no hacemos una buena relación de hechos, si no exponemos de forma clara, lógica y ordenada qué es lo que estamos ejerciendo, por qué lo estamos ejerciendo, en qué norma sustentamos el derecho que tenemos o la obligación que tiene la persona de cumplir, no podemos darle al juez los medios suficientes para que le dé trámite a nuestra demanda. Entonces, los hechos es la columna vertebral, es lo que sostiene nuestra petición, nuestro escrito de petición, porque todo lo demás lo complementa. Es acá entonces donde le exponemos al juzgador el motivo por el que estamos compareciendo a exigir el cumplimiento de un deber o el derecho que nos competa. Esta relación de hechos debe de ir plasmada de forma lógica y cronológica, de conformidad con lo que vamos a pretender. Para el caso específico de alimentos, que es el tema de la clase, debemos de establecer entonces de dónde surge el derecho que estamos reclamando. Es decir, establecer si con la persona a quien estamos reclamando ese cumplimiento tuvimos una relación de noviazgo, de matrimonio, de convivencia y que producto de esa relación nació uno o nacieron varios niños. A todos los niños que hayan podido nacer y que todavía estén en la edad de ser alimentados, es decir, que por ley les corresponde ese derecho a los alimentos, hay que identificarlos de igual manera. Su nombre completo con los apellidos que tengan o con el nombre que haya sido debidamente inscrito y las edades que ostentan al momento en que se presenta la demanda. La petición la puede hacer también la persona que por algún motivo no pueda sostenerse económicamente y que se encuentra unida por el vínculo de matrimonio con la persona contra la cual se reclama ese derecho. Y esa petición no exige como requisito que las personas se encuentren unidas a un matrimonio, sino que simplemente estén separados o estén unidos, pero que corresponda esa obligación por parte del demandado y ese derecho que haya adquirido la persona que está demandada. Vamos a ver algún ejemplo. En la relación de hechos que se presenta a continuación, vamos a ver varias cositas que vamos a ir desglosando conforme la lectura de este ejemplo. El primer punto de la relación de hechos se plantea de esta forma. Con el señor fulano de tal contrajimos matrimonio civil, tal día, de tal mes, de tal año. Exclamo que acredito con la certificación de la partida de matrimonio que me permito acompañar. Es la primera parte de nuestra relación de hechos, es decir, con quién se adquirió ese vínculo de matrimonio, en qué fecha contrajo ese vínculo y probar con la certificación de la partida de matrimonio que efectivamente existió o existe ese vínculo. La segunda parte de los hechos se plantea de la siguiente forma. Producto de nuestro matrimonio, procreamos a nuestra menor hija, la cual responde el nombre de fulana de tal, con sus nombres y apellidos, quien se encuentra bajo mi guarda y custodia y a la fecha tiene la edad de tantos años con tantos meses. Ya dijimos que uno, contrajimos matrimonio, con quién lo contrajimos, cuándo lo contrajimos. Dos, que producto de ese matrimonio nació una bebé, cuánto tiempo de edad tiene esa bebé y el nombre que tiene. La tercera parte de la relación de hechos, a manera de ejemplo, hace referencia a lo siguiente. Debido a problemas que se suscitaron en nuestro hogar, mi esposo nos abandonó. Él
y se plasma la fecha en que la persona se retiró del lugar conyugal. Desde esa fecha, dejó de cumplir con la obligación de proporcionarle alimentos a nuestra hija menor de edad, fulana de tal, es decir, la niña que ya citamos anteriormente, a pesar de estar legalmente obligado a hacerlo. Por lo anterior, acudo respetuosamente ante usted, ya vimos que es ante un juez de familia, a efecto se fije al señor fulano de tal, que es con quien la persona demandante contrajo matrimonio, una pensión alimenticia de tantos quetzales, que deberá proporcionar a favor de nuestra menor hija, la que deberá de proporcionar de forma mensual, anticipada y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno. Esta petición, recuerden ustedes que va encaminada a fijar en forma provisional la pensión alimenticia. En las peticiones, cuando veamos las peticiones, percatarán ustedes que existe una pensión que se fija de forma provisional, que es la que después fija cuando resuelve o admite para su trámite la demanda, y otra que puede fijarse al momento en que el juez ya dicta una sentencia. ¿Por qué esta es provisional y por qué la otra puede ser definitiva? Porque esta va encaminada o va sustentada conforme los hechos que la parte demandante está plasmando en su escrito, así como lo que pudo probar, si fuera el caso, en cuanto a los ingresos de la persona que tiene la obligación o la persona contra la que se está promoviendo esta acción. Puede ser que esta pensión alimenticia, según el apartado número 3, continúe, en este caso no lo tenía, de la siguiente forma. Dicha persona trabaja en tal lugar y tiene un ingreso promedio mensual de tanto. Es decir, estamos dando pues esos medios para que el juez pueda fijar una pensión provisional en lo que resuelve en definitiva el proceso. Para eso entonces debemos de indicar el lugar donde trabaja la persona a quien le estamos exigiendo esa obligación, así como el ingreso promedio mensual que devenga. ¿Para qué? Para darle al juzgador esos elementos que van a fortalecer su conocimiento, van a fortalecer su decisión y establecer si el demandado, la persona a quien se está demandando, tiene la capacidad económica para poder cumplir con esa obligación. El siguiente de los requisitos es el fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas, es decir, en qué norma nos estamos amparando para establecer la existencia del derecho que estamos exigiendo. Para caso de alimentos, podríamos citar entonces como fundamento de derecho los artículos 19 de la Ley de Tribunales de Familia. Ustedes saben que es el que nos emite a Código Procesal Civil y Mercantil, el 51, el 61, 199, 201, 200, 201, 202 y 213 y otros del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué estamos plasmando en esto? Uno, la competencia de los tribunales de familia. Dos, los requisitos de la demanda. Y tres, lo que procede en juicio oral. Y el 199 nos establece qué casos proceden en un juicio oral dentro del que tenemos alimentos y el trámite que debe observar el juez en el diligenciamiento de ese juicio oral. Es importante hacer mención que la fundamentación que se coloca en este apartado es totalmente distinta de la cita legal. La cita legal se coloca por lo regular al final de nuestro escrito después de las peticiones y la cita hace referencia a normas complementarias, es decir, normas que el juez también puede observar o debe observar, pero que no son las que motivan realmente esa petición. Complementan la petición que estamos formulando, pero no la sustentan per se o no es la que realmente hace referencia a el derecho que estamos exigiendo y a la obligación del juez de tramitar.
Un ejemplo de ello podría ser, como cita de ley, los artículos 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia esta cita? Hace referencia a los tipos de resoluciones que existen y qué tipo de resolución procede en cada caso en particular. Entonces, le estamos diciendo al juez que como complemento a este fundamento, también debe de observar lo que establece esa normativa de la ley de organismo judicial respecto a la resolución o resoluciones que él debe de emitir, tomando en cuenta el tipo de proceso y la petición que se está formulando. Como es una petición inicial de demanda, es la que introduce la instancia, obviamente se va a resolver a través de un decreto. De acuerdo con la ley de organismos judiciales, esa sería la resolución que el juez debe dictar. Por eso se hace referencia a esta norma como cita legal para complementar el actuar del juez. Posterior al fundamento de derecho, se debe de colocar, según lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, los nombres, apellidos y residencia de la o las personas de quienes se está reclamando un derecho. Si se ignorara la residencia de esta o de estas personas, se debe hacer constar. Respecto a este criterio existen algunos, o respecto a esta disposición existen diferentes criterios de la forma en que se debe colocar o dónde se debe de colocar este apartado, este requisito. El artículo 61 establece que es después del fundamento de derecho. Y así es exigido por algunos jueces que ven ese tipo de procesos. Sin embargo, por técnica de redacción y por costumbre en muchos juzgados, los jueces permiten que se coloque al inicio de la demanda después de los datos de identificación de quien promueve la demanda, para establecer que esa demanda o ese proceso se persigue o se pretende promover en contra de una persona específica. Entonces, después de los requisitos establecidos en la literal A, que sería eh, los nombres, edad, apellido y demás que exige la ley, que sería la literal B, perdón, el solicitante, su edad, estado civil, nacionalidad, o sea, plantear los datos de identificación de la persona a quien estamos demandando. Y vamos a indicar qué tipo de acción o qué tipo de proceso estamos promoviendo para que pueda ser debidamente notificado. Luego de esta situación del fundamento de derecho, estarían entonces las peticiones que vamos a formularle al juez, pero estas deben de ser en forma precisa. Y para el efecto podemos separar esas peticiones de dos formas. Las peticiones encaminadas al mero trámite del proceso o del juicio y las peticiones a resolver el fondo del proceso, es decir, qué es lo que al final pretendemos como acción que estamos iniciando. Es la pretensión concreta de qué es lo que queremos, lo que se pretende con la sentencia o la resolución final que dicta el juez. Esas son las peticiones de fondo, porque es lo que le va a motivar al juez la sentencia. No solo los medios de prueba, sino qué es lo que yo pretendo que se me fije como pensión alimenticia y a favor de quién la pretende. Esa es la petición de fondo. Las demás son de mero trámite, que admita para su trámite, que tome nota del auxilio, que tome nota de la dirección para notificarme a mí, demandante, que tome nota del lugar para notificar a la persona demandada. Todas esas cuestiones son de mero trámite. Ustedes ya recibieron su curso procesal civil y mercantil y habrán tenido la oportunidad de hacer sus escritos y en este curso vemos específicamente o más concreto los procesos en tema de familia. Posterior se coloca el lugar y la fecha en que estamos presentando nuestra demanda, la firma del solicitante y del abogado colegiado que está patrocinando a la persona demandante.
así como el sello de este. Si la persona que solicita o que está iniciando o que está planteando la acción no sabe o no puede firmar, ¿qué hay que hacer? Pues podemos tener el auxilio de alguna persona de confianza del demandante para que firme en lugar de él o de ella. También lo puede hacer únicamente el abogado que lo auxilie, es decir, el profesional del derecho, pero debe hacer constar esa situación, que la persona solicitante no sabe o no puede firmar, o tiene algún impedimento, que simplemente no tiene la preparación académica y que por eso lo hace a su ruego el abogado que auxilia. Habiendo cumplido estos requisitos del 61, regresamos a lo que establece el 107. El artículo 107 regula entonces lo relativo a los documentos esenciales que debe de acompañar el actor, es decir, el que está demandando, en su demanda y en los cuales está fundando su derecho. Si no tuviere esos documentos a su disposición, va a hacer referencia, en la medida de lo posible, a qué tipo de documento es, qué hace constar ese documento y en qué lugar, oficina pública, archivo o situación similar se encuentra el original para que el juez pueda solicitarlos de conformidad con lo que pretendemos. Uno de esos documentos que podemos hacer mención es la certificación de la partida de matrimonio. Esa la podemos presentar nosotros, la certificación de la partida de nacimiento de los niños, donde se establezca que a la persona a la que le estamos reclamando ese derecho, obviamente es el papá o la mamá de la persona a quien le asiste el derecho para ser alimentado. Si no se tuviere, como por ejemplo, el ingreso salarial de la persona a la que estamos demandando, pues hay que hacerle la petición al juez que como documento para probar el ingreso salarial deberá pedir informe al Departamento de Recursos Humanos, sección de nóminas de tal lugar, que es el lugar donde trabaja la persona demandada, para que sean ellos los que le indiquen al juez cuál es el ingreso de la persona a la que se le está exigiendo esa obligación. Esa certificación puede ir detallada en cuanto a todos los ingresos, todas las bonificaciones, todo lo que recibe como complemento salarial incluso, y qué descuentos debe de tener esta persona o tiene, para que el juez tenga una idea de la capacidad económica que le pueda corresponder o que pueda tener o gozar la persona que está siendo demandada. Habiendo cumplido con estos requisitos y verificado esto por el juez que tendrá a su cargo la demanda, va a proceder a señalar día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. En esa resolución, que es un decreto, va a ser la advertencia de que a esa audiencia, el día y hora señalado, deben de comparecer todas las partes con sus respectivos medios de prueba, bajo percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. Ese percibimiento es una advertencia. Va a advertir, va a percibir que en caso no comparezca cualquiera de las partes a esa audiencia, va a continuar el proceso en rebeldía. Es decir, ya no se le va a permitir comparecer en forma posterior a realizar el acto que tenía que haber realizado en esa primera audiencia. Entre la notificación y la primera audiencia deben de mediar por lo menos 3 días, como lo establece la normativa encontrada en el Código Procesal Civil y Mercantil. También la ley de organismo judicial, como cita la ley, se puede colocar, hace referencia al plazo que debe existir entre una citación y una audiencia. En esa primera audiencia, entonces, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación.
que es procurar avenir, es decir, tratar de conciliarlos, de que se arreglen sin necesidad de recibir la prueba y llevar a cabo las fases del proceso. Y va a aprobar, si fuera el caso de una conciliación, cualquier forma de arreglo en que las partes convinieren, siempre y cuando esta fórmula de acuerdo o este arreglo no violente o contraríe las leyes en general. Ese tipo de acuerdo de conciliación puede ser parcial, por lo que el juicio va a continuar y se va a desarrollar en cuanto a las peticiones o las reclamaciones que no están comprendidas en ese acuerdo. Si el avenimiento es total, pues el proceso termina con una resolución donde el juez acepta y aprueba ese convenio o ese arreglo, y esto va a servir de título ejecutivo en caso se incumpla. Si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, es decir, entre el momento en que notifican y la primera audiencia, o al momento en que se celebra esta, el actor amplía su demanda, es decir, incluye nuevos hechos o nuevas situaciones, el juez suspenderá la audiencia señalando una audiencia para que las partes comparezcan de nuevo a juicio oral en la forma que establece el código. Esta audiencia no será necesaria si la persona demandada, no obstante esa ampliación, prefiere contestar en ese momento la ampliación que haya hecho el actor en ese acto o antes de llevarse a cabo la fecha de la primera audiencia. ¿Por qué? Porque esta persona, el demandado, va a ser notificado hasta ese momento. Por eso es entre el aplazamiento y la primera audiencia. Es decir, de esos 3 días, si hoy fuera la audiencia 3 días para atrás, cualquier modificación o ampliación que hubiere va a ser conocida de la persona del demandado o se le va a notificar al demandado al momento de la audiencia. Y si la ampliación ocurre en esa audiencia, pues de igual forma el demandado hasta allí va a tener conocimiento. Entonces él puede tomar dos actitudes. Una, contestar la demanda, perdón, la ampliación en ese mismo momento, o bien pedir que se suspenda la audiencia respecto a la ampliación que se efectuó para contestarla en forma posterior. El demandado puede asumir varias actitudes al momento de presentar la demanda o en que se le notifica la demanda, perdón. Puede allanarse total o parcialmente, oponerse a la demanda o incluso reconvenir, es decir, contrademandar a la persona del actor. El allanamiento es total, como ya dijimos, el juicio termina allí, se dicta la resolución correspondiente y esta pasa a ser título ejecutivo en caso de incumplimiento. Si el demandado se opone, es decir, contesta la demanda en sentido negativo, debe de expresar con claridad en esa oportunidad, en esa primera audiencia, los hechos en los cuales funda o sustenta su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor, es decir, contrademandar al actor. La contestación de la demanda o el escrito que presente el demandado en su primer comparecencia debe de cumplir con los requisitos que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, los requisitos de toda primera solicitud. Lo mismo ocurriría si se presenta la reconvención. ¿Por qué se deben de cumplir con esos requisitos? Porque está presentando ante el juez también su primera petición, ya sea de que se declare sin lugar la demanda o de que está contrademandando a la persona del demandante. Pues eso se exige que se debe cumplir con los mismos requisitos. Y no importa si la contestación o la reconvención se hace en forma oral o escrita, porque se puede hacer en forma oral en el momento de la audiencia, pero debe de cumplir con los requisitos de 61. Si existe reconvención, es decir, contrademanda, el juez podrá, de igual forma, proponer la conciliación. Con la contestación de la demanda o la reconvención, deben de interponerse todas las excepciones que se consideren.
sean estas dilatorias o perentorias. O bien, si el actor fuera contrademandado, al momento en que él contesta la demanda, que puede ser en esa misma audiencia también, o pedir que se señale una próxima, también debe de presentar, si fuera el caso, que así lo va a hacer, las excepciones dilatorias o perentorias. Las excepciones, entonces, en consecuencia, se presentan al momento en que se contesta una demanda o se contesta una reconvención de la demanda. No hay otra oportunidad. Si la dejamos pasar, perdemos. Ya no podemos presentar excepciones dilatorias o perentorias. Hay una excepción que vamos a ver más adelante de cuáles sí se pueden presentar y hasta qué momento se pueden presentar, pero las dilatorias o perentorias es en ese momento en que uno comparece ante el juez a contestar, ya sea la demanda o la reconvención. Si fueran excepciones previas, el juez deberá de resolver todas las que pudiere en esa misma audiencia, es decir, resolver una por una si fueran varias, si procede o no procede la excepción. O bien, resolver estas en un auto separado o en ese auto resolver las que no pudo resolver al momento de la audiencia. Puede ser que el demandado, por ejemplo, interponga 4 excepciones dilatorias, el juez resuelve 2 en ese momento de la audiencia y las otras 2 las puede resolver en un auto separado, es decir, en una resolución aparte y afuera de audiencia. Si el actor ofreciere prueba para contradecir las excepciones planteadas, el juez puede señalar una audiencia para recibir la prueba que está ofreciendo el actor respecto de las excepciones que planteó el demandado. Aquí ya vamos con una segunda audiencia, posiblemente una tercera. No, solo es una segunda audiencia. Recuerden que el principio de economía procesal y celeridad nos obliga a llevar a cabo en la menor cantidad de actos posibles el diligenciamiento de todo el proceso. Por eso da la oportunidad de contestarlo en ese momento o en la siguiente audiencia. Contesto la demanda en este momento o su ampliación o ambas cosas, pero contrademando, si el actor quiere, contesta la contrademanda en ese momento, pero podemos dejar para una segunda audiencia las excepciones o contestarlo todo en ese mismo momento, evacuar todos los plazos en ese mismo momento. Si es posible, si se desea, se puede hacer. Caso contrario, se hará todo esto en la segunda audiencia. En la primera audiencia también deben de diligenciarse, es decir, llevarse a cabo y recibirse por parte del juez todos los medios de prueba que las partes ofrecieron. Por eso el juez hace la advertencia al momento en que admite la demanda para su trámite que se deben de presentar en esa audiencia. Solo en caso que no fuera posible recibir todos los medios de prueba, o bien exista prueba para la reconvención, la contestación de la reconvención, la contestación de la ampliación de la demanda o las excepciones, el juez podrá señalar una segunda audiencia dentro del término de 15 días posteriores a la fecha en que se llevó a cabo la primera, no pudiendo exceder ese plazo. Puede señalarse una tercera audiencia siempre que, por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiera sido posible aportar todas las pruebas en 2 audiencias. Pero esta última audiencia, la tercera, si se diera el caso, será solo para poder recibir los medios de prueba que faltaron. Esta audiencia se va a practicar dentro del término de 10 días posteriores a la segunda audiencia. Vamos a ver entonces un pequeño argumento respecto a la contestación de la demanda. Y la persona que contestó ese escrito en esa oportunidad lo identificó de esta forma, de la contestación de la demanda. A través del presente memorial vengo a oponerme parcialmente a la pretensión de la parte actora y a contestar la presente demanda en sentido negativo e interponer las excepciones perentorias de falsedad en los hechos expuestos por la parte actora en su demanda y
la excepción perentoria de imposibilidad de poder pagar la cantidad de pensión alimenticia mensual que pretende la parte actora en su demanda. En todo caso, debe de hacerse en la exposición de hechos el pronunciamiento de forma separada. Es decir, si estamos contestando, vamos a indicar, uno, ¿por qué me opongo parcialmente a la pretensión? Si es una pretensión, una oposición parcial, quiere decir que parte estoy aceptando. Dos, lo que no acepto lo estoy contestando en sentido negativo, entonces debo de también indicar por qué no acepto esa parte de la demanda. Y entre un tercer apartado que podemos todavía subdividir, vamos a interponer las excepciones. En este caso, presentó dos excepciones, entonces presentó argumento para cada una de esas excepciones. Las excepciones dilatorias están debidamente reguladas y nominadas en el Código Procesal Civil y Mercantil y así debemos de plantearlas. Distinto, como ustedes pueden ver en este caso, las excepciones perentorias, porque estas se pueden denominar en la forma en que consideremos vamos a plantearlas. Es decir, en este caso, por ejemplo, la segunda, vean ustedes, dice imposibilidad de poder pagar la cantidad de pensión alimenticia mensual. Es una excepción perentoria. No tiene denominación. ¿Y qué ataca la persona con esa excepción? El hecho de que lo que pretende la persona demandante o la actora en este proceso le es imposible pagarlo como pensión alimenticia de forma mensual. Esta obviamente va encaminada a la pretensión de fondo que tiene la persona actual, a atacar esa situación y por eso está planteando esa forma, imposibilidad de poder pagar esa cantidad de pensión alimenticia. A eso se refiere, por eso no tiene una denominación exclusiva en el código. Respecto de las excepciones, existen las dilatorias que tienen carácter de perentorias. Esta la doctrina las reconoce como excepciones mixtas, toda vez que no atacan la forma del proceso, sino la petición concreta, es decir, la petición de fondo que hace el actor. Estas excepciones dilatorias, con efecto de una excepción perentoria, el mismo código las establece, la doctrina las establece y son las siguientes: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Sin embargo, si ustedes se remiten al procesal civil y mercantil, van a establecer que el mismo regula que pueden interponerse excepciones en cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de la sentencia de segunda instancia, y que no obstante ser algunas de ellas excepciones mixtas o dilatorias con efecto perentorio, pueden plantearse. Y el código nos establece entonces las excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada, pago, transacción y litispendencia como excepciones dilatorias con efecto perentorio que podemos plantear hasta antes de las sentencias de segunda instancia. Estas son las únicas que no es necesario plantear al momento en que contestamos. Las podemos plantear hasta antes incluso la sentencia de segunda instancia. Respecto al planteamiento para la modificación de la pensión alimenticia por aumento, como este proceso no es resultado de ninguno otro, es decir, no es consecuencia de, sino que es una pretensión totalmente distinta, de igual forma debemos de cumplir con todos los requisitos que nos exige la ley para la interposición de un escrito inicial de demanda, artículos 61, 106, 107. En este caso, la relación de hechos debe de hacer referencia entonces a que oportunamente existió una obligación que fue fijada en la cantidad de tanto, en tal fecha, a través de tal juicio, o a través de un arreglo no judicial, un arreglo extrajudicial, y debemos de plantear por qué estamos exigiendo o reclamando ese aumento de la pensión alimenticia fijada, ya sea por la necesidad o por el aumento de la riqueza de la persona
obligada a prestar esa pensión. Esto por decirlo de alguna manera, hablando así en forma coloquial. Como ejemplo, vamos a leer este pequeño texto para que ustedes vean cómo se planteó oportunamente en un proceso. Resulta, señor juez, que el ahora demandado está obligado a prestar pensión alimenticia a favor de mis menores hijos, fulano y sutano, ambos de apellidos fulano y sutano, por la cantidad de 150 quetzales mensuales para cada uno de ellos. Pero resulta, señor juez, que a la fecha esa cantidad de dinero ya no me es suficiente, puesto que mi hija fulana de tal empezó a estudiar este año y como comprenderá los gastos se incrementan. Y siendo que el demandado tiene capacidad económica para brindarme la cantidad de 500 quetzales para cada uno de mis menores hijos, ya que obtiene un ingreso mensual de tantos quetzales, toda vez que labora desempeñando tal puesto en tal lugar, se establece que su riqueza ha aumentado y mi necesidad actualmente es mayor a la que existía en la fecha en que me fue fijada la pensión de 150 quetzales. Aquí está justificando la persona dos motivos. Uno, que sus gastos se incrementaron y que por eso debe aumentar la pensión. Y dos, porque la capacidad económica de la persona obligada también aumentó. Creció su fortuna, creció su riqueza, o como coloquialmente ustedes lo quieran colocar, obviamente dentro de los cánones del respeto y de la moral, para hacerle ver al juez el por qué están ustedes compareciendo. Esto es en cuanto a los hechos. Obviamente ustedes tienen que presentar, si fuera posible, su prueba, ofrecerla, indicar dónde está, si no la tuviera, para que el juez la pida, y llevar a cabo toda vez el proceso porque estamos modificando esa pensión. Por eso se indica que no es resultado de ningún otro. Es una pretensión totalmente nueva, totalmente distinta, y hay que cumplir con los mismos requisitos. Ya para ir finalizando nuestra clase, entonces, vamos a hacer mención que se puede colocar en esa solicitud de modificación por aumento un apartado en el cual sea más concreto ese argumento, como por ejemplo, de la modificación de pensión alimenticia. Habiendo hecho mi exposición clara y precisa como lo regula la ley, procedo a solicitar a usted, señor juez, la modificación por aumento de pensión alimenticia en la vía oral a la cantidad de 1,000 quetzales, a razón de 500 quetzales por cada uno de mis menores hijos, fulano y sutano, que deberá cumplir el demandado fulano de tal. Es una petición más concreta que se hace con un resumen de ese argumento que estamos planteando al juez. Como se indicó anteriormente, para el caso de fundamento, la norma que se coloca es la que otorga el derecho que estamos pretendiendo ejercer a través del proceso. Que para el caso de los alimentos se encuentra en la norma sustantiva de materia civil, pudiendo incorporar lo relativo al actuar de los órganos jurisdiccionales que conocen asuntos de familia, así como las normas procedimentales. Debe llevar entonces también fundamento de derecho, que es la norma o la ley que nos otorga ese derecho, y la cita de ley, que son las normas complementarias. Cabe la pena recalcar que, si en cualquiera de los escritos antes vistos se ofrece como prueba la declaración de parte, debe de adjuntarse con el escrito de interposición o de contestación de demanda el pliego de posiciones que deberá ser absuelto por la persona demandada. Hasta acá entonces el tema de la clase de esta semana, el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, su contestación y la petición de aumento de esa pensión. Espero que nos podamos ver entonces la próxima semana para el tema de la clase 10, que también está relacionado con la pensión alimenticia. Por favor, tener a la mano las normas que hemos ido consultando, mencionando, para que sea un poco más efectivo. Se agradece la atención prestada a mi persona. Tengan ustedes muy buena tarde. Hasta pronto.